¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En estos 2 días ha presentado una situación que hemos platicado con ustedes, pero que nos gustaría profundizar aún más, que es el homicidio, la ejecución de Ernesto Vázquez Reina, quien fuera delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué es importante destacar la ejecución? Se le mencionaba incluso para ser gobernador del estado, se hablaba de él como el tercer hombre más importante del estado, se menciona el tema, por supuesto, de su fortuna personal, pero en el fondo también el tema del huachicol en Tamaulipas como una de las causas que pueden haber generado esta acción por parte de los grupos criminales. Para platicar de esto, ¿quién mejor que mi querida Marta Olivia, que como siempre está con nosotros y a quien por supuesto le agradezco muchísimo que nos acompañe? Marta Olivia, usted lo sabe, Marta Olivia López de En un 2x3 Tamaulipas y de Astillero. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Jesús? Siempre es un gusto conversar contigo, intercambiar información, datos y demás. Y bueno, pues ahora este tema del delegado de la Fiscalía General de la República, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. Así que relevante. Me parece que era un personaje, no creo que en el ámbito político fuera importante. Al revés, era un personaje bastante oscuro, bastante gris, que trabajaba literalmente en las penumbras y lo que nos dicen algunas fuentes desde allá, desde la frontera, es que andaba tan confiado de estar en esa frontera porque llevaba precisamente buenas relaciones con algunos de los grupos del crimen por allá. Hay algo que desde el centro dicen, oye, ¿por qué no llevaba escolta? ¿Por qué no llevaba seguridad? Porque una de las versiones señalan que se iba a ver con uno de los líderes del grupo del crimen organizado de allá. Son tres grupos los que que dominan esa área, y pareciera lo que ellos señalan más un ajuste de cuentas o acuerdos no cumplidos que estaban totalmente hablados. Y considerando que era un personaje que no asistía a las mesas de seguridad, no era un personaje que se viera. Hace poco hubo un evento de entrega de patrullas del gobernador Américo Villarreal Anaya en Miguel Alemán, él no asistía. Es decir, se manejaba con demasiada soberbia y en la oscuridad, en esos dos aspectos, y también con una vida bastante suntuosa y lujosa, Jesús. Oye, en ese punto que señalas y que se tendría que empezar a rascar entonces su relación o su presunta relación con estos grupos de la delincuencia organizada, más allá de estas decomisos históricos del Huachicol. Sí, y hay una situación ahí. A mí me parece que sí tiene que ver parte de ese tema, pero el huachicol no es algo nuevo en Tamaulipas. El huachicol, las primeras investigaciones que yo recuerdo, o sea, asentadas en la entonces Procuraduría General de la República, tienen que ver con una familia, los Gómez Leal en Reynosa. Los Gómez Leal, quienes son los primeros con los que se abren investigaciones por este tema, cuando todavía no era como el gran tema del huachicol. Y bueno, ahí ellos enviaron a uno de sus integrantes, a uno de sus familiares políticos, a interceder ante la Procuraduría General de la República para borrar toda evidencia. Ese personaje utilizaron los Gómez Leal, se llama Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ujú. casado con Mariana Gómez Leal, hermana de José Ramón Gómez Leal, actual senador por Morena. Entonces, el tema del huachicol a mí me parece que es relevante tener los datos y tener muy claro que ahí hay un tema en el estado de Tamaulipas. Por ejemplo, tenemos una denuncia del pasado 30 de julio en la carretera federal 101, esta carretera que va de Ciudad Victoria a Matamoros, cruza San Fernando, y ahí en el tramo conocido como la Y, es muy conocido que los cárteles suban droga a las ciudades de la frontera y los transporten en vehículos particulares, en los llamados famosos clavos,
donde la esconden, o en vehículos de transporte de carga como tractocamiones con remolques o incluso en transportes de pasajeros porque estos los revisan menos. Y esta misma ruta bajan armas para el interior de la República en los vehículos que se dedican a llevar pues todo este tipo de armamento. Entonces creo que sí es relevante el 30 de julio, perdón, pasado, la semana pasada, y que puede ser el motivo por el que estén diciendo o diciendo la Fiscalía General de la República que es por el huachicol, es que se detuvo un tractocamión con 596 piezas confeccionados con plástico transparente conteniendo metanfetaminas, es decir, 262 kilos peso bruto, y ahí fueron, digamos, fueron interceptados por elementos de la Fiscalía General de la República destacamentados en Reynosa. Sin embargo, creo que esta solamente es la punta de la madeja. Me parece que una de las acusaciones por abajo allá en Reynosa que se dan es de que el ahora desaparecido representante de la Fiscalía General de la República, pues favorecía a un grupo y afectaba a otros. Entonces, tenía un total control y hay también un detalle que destacar bastante fuerte. Él iba solo, le avientan una granada, es decir, letal, por un acto de sobrevivencia sale de la camioneta y después regresan a rematarlo. Entonces, me parece que eso, al final de cuentas, puede ser el huachicol, puede ser una posible complicidad con los grupos del crimen organizado. Te digo, yo he estado recuperando información de diferentes fuentes y lo que me señalan es eso, un personaje oscuro, poco transparente, nada sociable, ni incluso en las reuniones donde era invitado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y por los funcionarios de seguridad ni de la zona militar. Él, digamos, él se manejaba aparte. Y de ahí, Jesús, es importante brincar al otro tema, a cómo la Fiscalía General de la República, al ser un ente autónomo, y esto se replica en todos los estados, se hacen unos pequeños o unos grandes cotos de poder. Y lo tenemos nosotros tanto a nivel federal con un personaje como este, tanto a nivel estatal con un personaje en la Fiscalía como Irving Barrios Mojica. Es decir, de pronto los fiscales y los representantes de la Fiscalía General de la República se sienten reyesitos o reyesuelos, caciques en esas zonas porque hacen y deshacen y no rinden cuentas a nadie. Entonces creo que también el tema nos lleva a reflexionar sobre esto, sobre la actuación y de qué manera esta tan cacaraqueada autonomía solamente ha servido para enriquecer a manos llenas, porque, a ver, si los periodistas, los comunicadores, la gente de la zona sabía estos datos que te estoy dando, ¿crees que sus jefes a nivel central no lo sabían? Y lo que en estados como Tamaulipas, como muchos estados, se habla de maletas llenas de dinero, favores, todo que tiene que ver con el tema de la seguridad. Ahí sí yo quisiera dejarlo de lado porque el personaje no era absolutamente nada político. Ese punto también que es importante que señalas, o sea, el tema como tal de la autonomía de las fiscalías que ha sido contraproducente en toda la extensión de la palabra. No hay ninguna que se salve realmente cuando empezamos a analizarlas y ver los pros y contras que ha generado el mismo y que en regiones, como bien dices, de Tamaulipas, que son regiones calientes del país desde hace mucho tiempo, pues lejos de garantizarle un mejor servicio, un mejor trabajo, pues se vuelven lugares de poca transparencia, de opacidad en donde llegan personajes que, como bien dices, más allá de un tema político, que algunos ya querían ubicarlo en esa tesitura, pues nos topamos con alguien que no sabíamos realmente qué hacía, cómo lo hacía y para qué lo hacía. Y hay situaciones que nos pueden decir, bueno, es una cuestión de seguridad, pero más allá se habla más que de seguridad, una cuestión de opacidad entonces. Sí, totalmente. A ver, permíteme, estoy silenciada. Sí, ya, perdón, totalmente de una opacidad. Y estamos hablando, por ejemplo, Jesús, que en la zona de Reynosa, Río Bravo, es una zona bastante complicada porque
se requiere mucha información. Se requieren dos cosas, muchísima información que fluya y que fluya desde la fiscalía. Me parece que el principal problema es la falta de información y comunicación. En estos momentos también se requiere apoyo federal, pero apoyo federal en serio, o sea, no de un fiscal florero como lo ha sido durante todo el tiempo Alejandro Gertz Manero. Me parece que es necesario porque no pueden en nombre de la autonomía no actuar. Nosotros documentamos desde nuestro sitio, por ejemplo, en pasado mes de enero, cuando llegó Donald Trump al poder, nos fuimos a hacer un recorrido por toda la frontera. ¿Qué encontramos? O sea, secuestros a la luz del día. En ese momento de migrantes, desvío de autobuses de pasajeros que iban a Matamoros, los desviaban hacia Reynosa, llegaba un comando armado y se los llevaba y los secuestraba durante varios días hasta que no pagaban de 5 a 7 mil dólares cada uno. Si eso lo sabemos como medio que vivimos no en la frontera, pero que vamos a reportear, o sea, ¿qué información no tendría la inteligencia, la seguridad y la inteligencia en nuestro país? ¿Y qué información no tendría ese representante de la Fiscalía en Reynosa? Si nosotros así nada más por encima nos damos cuenta, documentamos y hablamos de estos temas, es imposible que no supiera del trasiego de drogas, de la entrada de armas y del huachicol, por supuesto, y del tráfico de migrantes. Es decir, ¿por qué no se acaban estos problemas? Porque son un negocio millonario para todos, del color que sean, de tricolor, azul, morena, del color que quieran. Y creo que ahorita esta muerte, este asesinato no es una muerte, es un asesinato artero, un comando directo, un ataque directo, tiene que llevarnos a reflexionar y yo también supongo que las autoridades de seguridad del país tienen que hacerlo. Si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está actuando con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, es necesario un reforzamiento de todos los cuerpos policíacos en esta frontera y que le quiten todo este poder a la Fiscalía General de la República, a la misma Fiscalía General de Justicia del Estado, porque ellos son los caciques y dueños y amos junto con los cárteles del crimen organizado en la frontera. Es decir, que más allá de un combate, tú ves una sociedad, pues. Totalmente, totalmente y documentada durante muchos años. Tradicionalmente, la entonces Procuraduría General de la República y ahora la Fiscalía se ha visto totalmente como eso. Solamente recordar casos como un ex policía federal comandante, Guillermo González Calderón Mm. y todos los nexos que tenían, no es diferente, solamente que ahora es cuestión de buscar, obviamente hay más miedo de la gente para denunciar, pero la vida suntuosa que se dan estos personajes es o sea, lo ve uno claramente en su actuar, en cómo se mueven, en a quién favorecen, en a quién afectan. Y hablo de representantes de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías en los estados. Es bien claro, simplemente es empezar a rascar. Si lo sabemos, sus vecinos, la gente que sabe dónde come, cómo se manejan. Digo, caray, solamente es empezar a hacer los expedientes y empezar a actuar contra ellos y hacer una limpia total. Sí, porque a final de cuentas, si tú no llevas a cabo esa limpia, difícilmente vas a poder erradicar muchos de los problemas que ya están ahí enquistados desde hace décadas. Ahorita que mencionabas a González Calderón, y pues estamos hablando de los ochentas, de los noventas, literalmente. Oye, este tema de la vida suntuosa de este hombre eh, no se justificaba con su salario, por supuesto, no se justificaba con sus ingresos, ni mucho menos, oye. En absoluto, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que los cargos policíacos de cualquier nivel, mucha gente ingresa ahí, muchas personas, y te lo digo también como maestra de Ujú, una universidad de seguridad pública del Estado. Entonces, te hablo que mucha gente saliendo ujú. está pensando, y mira, nosotros desde clase, desde
desde las cátedras estamos ahí hablándoles de valores, de honestidad, de por qué la seguridad ciudadana debe ser lo principal. Les hablamos de todo lo que debe ser. ¿Y qué sucede? Que cuando llegan a la calle, a la práctica, pues los jefes les exigen una cuota y esa cuota es una cadena a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal. Son cuotas. Por eso regreso al caso de esta persona asesinada, Ernesto Vázquez. Obviamente sabían de esa red, obviamente es una red inacabable, que todo mundo lleva y todo mundo tiene algo que ver con esto. Y por ejemplo, nada más para cerrar el tema de Guillermo González Calderoni, por ejemplo, excomandante de la Policía Judicial de México, estuvo a cargo o muy cerca de los procuradores generales de justicia en ese momento y bueno, lo utilizaron para acusar a Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas, de estar involucrado en el tráfico de estupefacientes. Antes habían sido socios y después obviamente fueron enemigos, ¿no? Enemigos. Pero, pues esta persona, precisamente, estamos hablando de un caso bastante relevante, justamente nacido en Reynosa. Sí, sí, totalmente. En ese, un personaje que aparte es un antecedente muy directo de los famosos superpolicías, ¿no? Que lo vemos también con este García Luna, de estos personajes que tuvieron pues un peso específico en las detenciones, ¿no? De ciertos sujetos y demás, y que fueron cercanísimos al poder y terminaron, pues ya lo vimos, González Calderón y con una bala en la cabeza y García Luna en la cárcel. Oye, Marta, que mencionabas los grupos, ¿qué grupos son los que operan ahí? O sea, ¿qué grupo se ha señalado por parte de la autoridad, alguno en particular, como responsable de esto? Mira, varias instituciones como México Evalúa, como el mismo, algunas informaciones que sobre todo que fluía mucho en las mañaneras con el presidente Andrés Manuel López Obrador, habla de tres grupos principales. Bueno, grupos y luego se dividen en células y todo esto, que es primero el cártel del Golfo, en segundo el cártel del Noreste. El cártel del Noreste nace de una escisión de los Zetas. El cártel del Golfo tiene varias células que son los metros y los escorpiones. Los escorpiones dedicados principalmente al tráfico de migrantes y de estupefacientes. Y aunado estos dos grupos, digamos, locales, regionales, estatales, llega la amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso se habla de personajes detenidos, como el llamado Primito, que estaba trabajando para el cártel del Noreste o cártel del Golfo, y inicios brincan de un lugar a otro, se alían con los nuevos y se arman estas alianzas donde se ven involucrados funcionarios policíacos, inevitablemente. A pesar de que pues los esfuerzos desde el centro del país para atacar al crimen organizado, me parece que en Tamaulipas, en la frontera, está siendo bastante necesaria ya la presencia de la Secretaría de Seguridad y todos estos planes y todas estas nuevas formas de atacar al crimen en serio, que ya no se guarde nada de información y que si nosotros como ciudadanos y como periodistas lo vemos, por favor, vamos a creer que no tengan ellos el pulso de lo que está pasando en esa frontera. Totalmente de acuerdo. Mi querida Marta Olivia López, en un 2x3 Tamaulipas, Astillero, yo como siempre te agradezco muchísimo, querida amiga, estos minutos. Gracias, Jesús. Siempre es un gusto compartir micrófono contigo.